Hola a todos, los saludo cordialmente. Mi nombre es Raquel Pozzi, soy profesora en Historia, miembro de Equilibrium Global. Me desarrollo profesionalmente en diferentes ámbitos académicos, donde abordo las relaciones internacionales no solamente desde la perspectiva histórica, sino también desde las ciencias políticas y la sociología, lo que implica un desarrollo reflexivo desde la multidisciplinariedad. Valoro estos espacios en el cual seguramente construiremos puentes de comunicación a través de las diferentes temáticas que le iremos proponiendo. En este caso, vamos a trabajar el Congreso de Viena entre el modelo napoleónico y las fuerzas nacionalistas en el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, la nueva configuración en Europa se desarrolló no solamente en las relaciones internacionales, sino también en el aspecto político, en el económico, en el cultural, tanto de los estados, los reinos y los ducados. Previo a la derrota definitiva militar de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, se reunieron en el Congreso de Viena en junio de 1815 las fuerzas antinapoleónicas, con el objetivo de reconstruir el antiguo régimen, fortaleciendo a esta Europa desde el punto de vista centralista, con mayor territorio y con un volumen demográfico que impida volver a resurgir las fuerzas revolucionarias basadas en las ideas liberales conservadoras que Napoleón Bonaparte había expandido previo a su derrota. Quedaba claro el reparto político y territorial en el cual Austria y Rusia compartían la hegemonía continental, Gran Bretaña el dominio interoceánico y Prusia aumentando los tentáculos de su poder político sobre las regiones del mar Báltico. En este contexto, las relaciones internacionales hay que observarlos en torno a la Confederación Germánica, la cual estaba determinada a través de 39 reinos, como también la fragmentada península itálica, que se dividía entre los reinos del norte, los ducados del centro, como también el Estado pontificio, y las regiones del sur, subsumidas bajo el poder de las dinastías borbónicas. En ese contexto se había conformado un gran puzzle nacionalista, porque Prusia tenía como un gran enemigo a Austria, por el otro lado los reinos del norte de Italia, enfrentados a Francia y también a Austria, lo que determinó una alianza tácita entre las fuerzas alemanas y las italianas para combatir a Austria y desterrar las pretensiones de esta en la conformación de una gran Alemania. En el orden político, la restauración monárquica gestionada en torno al Congreso de Viena, corazón de la Santa Alianza, se estableció un nuevo sistema internacional de alianzas propuesto por el canciller austríaco Clemens de Metternich, en el cual establecía principios tales como la legitimidad monárquica, la tradición histórica, por el otro lado la solidaridad entre las monarquías europeas, como también el equilibrio de las potencias europeas. Quedaba muy claro que se estaba gestionando un nuevo orden político mundial europeo en el cual los países poderosos, aquellas monarquías que habían logrado capitalizar el poder político, subsumían a las demás naciones en este nuevo orden propuesto a partir del Congreso de Viena. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en el aspecto económico la gran fuerza motivadora serían las burguesías nacionales, alejadas del conservadurismo político y generando una brecha social importante, en la cual el historiador francés Pierre Renouvin tomó como un ejemplo para establecer que los tres pilares ideológicos a partir de esta primera mitad del siglo XIX iban a estar centralizados en el liberalismo, en el nacionalismo y en el romanticismo. Esto va a determinar que va a haber un gran pragmatismo económico y que la brecha política se va a desarrollar exclusivamente en las revoluciones parisinas de 1830, donde se rompen los principios establecidos en 1815.
Esto va a generar un nuevo panorama desde el ámbito económico, donde Gran Bretaña pretende gestionar su supremacía sobre el mar Mediterráneo, estableciendo la libre circulación de mercancías y de alguna forma molestando al otro gran protagonista de este momento histórico, que es Rusia, a través del zar Alejandro I, quien tenía pretensiones también económicas sobre la zona de los países balcánicos, que desembocan exclusivamente también en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que, por un lado, la gestión política e ideológica de las monarquías absolutistas de alguna forma fueron desmembrándose a partir de las revoluciones liberales, y allí tenemos un actor fundamental que son las burguesías nacionales. Retomando la idea de este nuevo sistema de alianzas internacionales y el espacio real, observaremos que estos estados dependerían también del poderío militar con el que contaban y con el cual hacían frente. Prusia tenía como enemigos a Austria y a Francia. Italia compartía los mismos enemigos en el caso de Austria y de Francia. Gran Bretaña, que se hacía muy fuerte en el estrecho de Gibraltar. Suecia, que intentaba conquistar Noruega para evitar la expansión hacia el mar Báltico de Dinamarca, y así observamos cómo las fuerzas nacionalistas, conjuntamente con el poderío económico y militar, conjugaron en favor de las unificaciones de Alemania y de Italia. Pero también vemos que las oleadas revolucionarias que comenzaron en 1820, si bien fracasaron en España, en Portugal, en Francia, tuvieron un éxito contundente en Grecia contra las fuerzas turcas. Se habían empeñado el antiguo régimen en mantener ese sistema gestionado a partir del Congreso de Viena, y sobre todo sostener el andamiaje del sistema de alianzas Metternich a partir de otros congresos, el de Laibach, el de Verona, el de San Petersburgo. No obstante, las fuerzas monárquicas sucumbieron lentamente a este proceso revolucionario combinado con la fuerza nacionalista, y la muerte del zar Alejandro I en 1825 fue un golpe contundente a esta intención de mantener el antiguo régimen como una forma y una estructura política por sobre los ideales revolucionarios que ya habían perforado las capas ideológicas de la sociedad. Hasta aquí planteamos el Congreso de Viena, las bases para conformar la restauración monárquica a través de la Santa Alianza, las fuerzas nacionalistas, las revoluciones liberales. Sin embargo, existe un fracaso en cuanto a la homogeneización de la ideología liberal, porque observamos una ruptura entre el liberalismo democrático y el liberalismo conservador. Allí irrumpe el socialismo y va a gestionar como un espacio moderador entre estas dos tendencias. Quizás el fracaso más contundente es el del modelo francés, donde las fuerzas, sobre todo las fuerzas prusianas, van a determinar con todo ese puzzle nacionalista un avance estrepitoso militar, económico hacia el sur, y esto va a tener un desarrollo contundente en una de las batallas también muy importantes dentro de la historia de las relaciones internacionales, que es la batalla de Sadowa. Una batalla que no solamente determina el logro militar de Otto von Bismarck, sino el logro social por la adhesión de la población. Además, en un contexto en el cual el Reichstag estaba subsumido entre las divisiones de los bismarckianos por un lado y de los liberales por el otro. Sin embargo, en ese contexto, Francia demostraba lamentablemente una sucesión de concesiones, porque no estaba preparado para solventar ni tampoco para enfrentar la imagen de hierro que demostraba el canciller Otto von Bismarck.
Frente al debilitamiento militar francés y al desorden político que se gestionaba en la región, las poblaciones del sur de Alemania prefirieron reacomodarse al instrumento de guerra letal que proponía Otto von Bismarck y se recostaron sobre ese oportunismo político gestionado por el canciller en torno a una Francia desordenada, desorganizada y frente a una Alemania que proponía expansión y que proponía un instrumento fundamental de negociación letal que era la guerra. La ambición de poder y prestigio del canciller Otto von Bismarck, el desorden de las hordas en las calles parisinas, la imprudencia de las autoridades austríacas y la desconfianza de las poblaciones en la Alemania del Sur pendularon quizás a favor tanto de Prusia como de Francia. Sin embargo, las fuerzas nacionalistas alemanas van a irrumpir con mayor fuerza y se va a determinar definitivamente quién va a ser el vencedor en esta combinación de las ideas nacionalistas y liberales en, obviamente, la batalla franco-prusiana en 1871. Aislar a Francia y neutralizar a Rusia gestionaron en contra de la política militar del canciller Otto von Bismarck, quien, a pesar de su astucia diplomática y militar, no logró mantener el andamiaje internacionalista logrado a partir del fracaso de las políticas del Congreso de Viena, de las oleadas revolucionarias liberales de 1820, 1830 y 1848 y de la irrupción de las fuerzas nacionalistas, de las cuales el canciller Otto von Bismarck fue el adalid. A partir de la historia de las relaciones internacionales y tratando de trabajar las diferentes variables, hemos hecho un recorrido enfocando exclusivamente en el Congreso de Viena el modelo napoleónico y las fuerzas nacionalistas, que van a desembocar en un proceso determinado como la paz armada y de allí a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Seguramente tendremos otros encuentros. Aquí Raquel Pozzi, quien les habla, y del otro lado ustedes en esta ida y vuelta gestionada a partir de seguirnos en las redes sociales, seguir a Equilibrium Global, suscribirse al canal y mantenernos nuevamente en contacto en un próximo encuentro. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado. Hasta pronto.